La verdadera de nuestro Estado. Buenos días a todos y a todas. Antes de nada, agradecer a los organizadores de este acto que hayan contado con el Partido Comunista de España para venir y hacernos una pequeña introducción en este homenaje a un veterano militante de este partido. Yo no estaba preparado, yo voy a empezar por lo que ha acabado de decir, porque yo creo que es uno de los trabajos que desde el PCD tenemos que empezar, hemos comenzado ya a hacerlo, recuperar y hacer que los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos de este nuestro país asuman los valores que la Segunda República Española entonces intentaba desarrollar y que son valores que actualmente creemos que son valores que actualmente siguen vigentes y que nos van a permitir, si somos capaces de organizarnos para hacer republicanos y republicanas, hacer posible un nuevo sistema de Estado más participativo, lo he dicho, más abierto, más solidario y desde mi punto de vista más socialista, para que avancemos hacia una democracia plena. Hemos visto, estamos viendo, posiblemente nosotros, que esta democracia que ya goza de más de 30 años, casi los mismos que gozó la dictadura que le precedió, no ha sido capaz de avanzar, sino de retroceder en valores y libertades que al principio creíamos que era imposible de cuestionar. Yo creo que esos valores son los que a Guillermo y a otros muchos y muchas compañeros y camaradas de la JSU le sirvió para comenzar la lucha. La JSU fue, creo, y si no los más veteranos que me corrijan, fue la organización puntera de la unidad de la izquierda, una unidad de la izquierda una unidad que posibilitó el avanzar las posiciones de la izquierda española allá por el 36 con el triunfo del Frente Popular, pero que ya se veía que tenía que hacerse desde que en el año 34 pues, las derechas en España, aún dentro de la República, las derechas en España pues seguían los caminos y la postura del fascismo internacional. La Juventud Socialista Unificada, como sabéis, si no lo voy a decir, la unión de las Juventudes Comunistas y las Juventudes Socialistas, que sí que veían ese peligro y que sí que veían la necesidad de unificarse para la lucha en el avance de los valores republicanos que no había existido en ellos. Lamentablemente, la unificación se hace en un tiempo inmediato a la guerra. Y la historia de la JSU, lamentablemente, solo lamentablemente, participa en acciones de guerra, se desarrolla durante la guerra y por tanto no puede desarrollar otro tipo de políticas, pero sí que fueron, y eso hay que decirlo, en un acto público como este, sí que fueron los valedores de que, no solamente ellos, pero si no fuera por ellos, no sabemos si la organización de la retaguardia hubiera permitido que las posiciones de Franco, que el ejército franquista hubiera entrado en Madrid, la capital de la República, antes del fin de la guerra y de la capitulación del coronel Casado. Y otra cosa que tenemos que señalar, también fueron los jóvenes y las jóvenes de la JSU quienes organizaron en los primeros momentos del franquismo, intentaron organizar en los primeros momentos del franquismo una lucha clandestina reorganizada, una lucha clandestina para enfrentarse, como jóvenes quieran, a un Estado impuesto a sangre y fuego y bombas después de la guerra. Es una parte de la gloriosa historia de la JSU en la que creo que Guillermo no es ajeno a ella. Gracias, Guillermo, por tu militancia. Gracias a todos los
veteranos ya que fueron capaces de reorganizar la retaguardia en Madrid y de reorganizar y de intentar reorganizar el aparato clandestino para enfrentarse con Franco, y gracias también a todos los veteranos y las veteranas que con esta actividad, nueva actividad, o por lo menos organizada, de recuperación de la historia, de esa historia que la ocultó el franquismo, pero que la democracia actual tampoco tiene mucho interés en que sea conocida. Insisto, gracias a estos veteranos y veteranas que siguen desde el partido, que siguen desde el Foro de la Memoria, que siguen desde otras organizaciones que están trabajando, participan con su testimonio y participan y hacen que sea vuestra también esa pequeña historia, que es una historia de todo, que es el ejemplo de Carmen, que también está ahí con nosotros. Yo ya me quedo con la chapa porque tenemos que hablar más gente, y le doy la palabra a Javier Moreno por el